Empezando, si gusta, Saúl, iniciar con la grabación y bueno, esperemos si se vayan incorporando los demás personas, las demás invitadas e invitados. Vamos a iniciar con esta 10ª charla. Primeramente, a saludarles y agradecerles el haber respondido a esta invitación, a todo el público que está aquí presente y también las personas que van a ver posteriormente la grabación. Les mandamos un saludo en nombre de todos los colegas, todos los miembros de la Red Hispanoamericana de Estudios Regionales de Asia. Esta es la 10ª charla del ciclo de charlas sobre Asia y África Antigua. El día de hoy nos acompaña Sebastián Schulz desde Argentina. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y en nombre de todas y de todos, pues te damos la bienvenida a la RERA. La charla de hoy se titula Comprender la China actual desde su historia, procesos y acontecimientos claves para la interpretación de su presente. Sebastián Schulz es sociólogo y especialista en estudios de China por la UNLP, candidato a doctor en ciencias sociales y profesor de grado y posgrado, investigador del Centro de Estudios Chinos e integrante del grupo del trabajo Glaxo, vinculados a China y la geopolítica mundial. Y bueno, también tenemos para el día de hoy como comentarista a nuestro colega Liguel Valcarlos. Liguel Valcarlos es miembro de la Red Hispanoamericana de Estudios Regionales de Asia, licenciado en Ciencias Políticas con la UNLA y especializado en estudios sobre China y Taiwán. El día de hoy pues son los invitados que van a estar acompañándonos y pues más que nada agradecerles por haber aceptado el involucrarse en estas actividades de divulgación por parte de la red. Muchas gracias por estar el día de hoy. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias Brandon por tu presentación. Felicitaciones a todo el equipo de la RERA por este espacio, por este ciclo de conferencias. Voy a compartir una presentación, si les parece. Ustedes me dirán si se ve bien. Ahí se está viendo bien, ¿no? Perfecto. Bárbaro. Bueno, un poco la idea de la presentación es hacer algunos comentarios, unos 40 minutos más o menos, si les parece. Espero no extenderme más, siempre me pasa. Después hacer un intercambio, también un ida y vuelta, preguntas, comentarios, aportes, en función del tema que me parecía relevante y que quizás pueda sumar a este ciclo de charlas del RERA. Yo no soy especialista en historia, esto lo aclaro, no soy especialista en historia de China, yo soy sociólogo, soy especialista en estudios chinos, me dedico a los estudios de geopolítica y de relaciones internacionales y la política exterior de China, y en ese marco creo que es imprescindible entender los procesos históricos de China para comprender los lineamientos de su política exterior actual. Creo que esto es válido para cualquier país, incluso, por ejemplo, para los Estados Unidos, o para América Latina o para Europa, pero particularmente para China yo creo que es clave entender los aspectos más destacados de su historia para comprender cómo funciona la política exterior de China contemporánea. Una historia de China que ustedes seguramente saben, bueno, antes que eso, perdón, empiezo con este mapa. Me gusta a veces iniciar las presentaciones con el mapa que por lo menos nosotros vimos en las escuelas acerca de cómo es el mundo. Ustedes saben que cualquier mapa es una proyección de poder, ¿no? En relación a que la dificultad de proyectar una esfera en un plano, y en ese marco hay muchas cosas que son arbitrarias en el mapa. En este hay varias cosas que son particularmente arbitrarias, por ejemplo, la línea del Ecuador, que debería marcar el centro del mapa, y claramente, como ustedes ven, el norte está completamente sobrerepresentado en el mapa. Esto tiene una intencionalidad, no es azaroso, sino que busca darle principalmente a Europa una representación mayor a la que realmente tiene en el orden internacional, pero por otro lado, ¿dónde está ubicado el centro de la visual? ¿No? Está bien, en este caso, en Europa, particularmente en el Atlántico Norte, ¿no? Esto busca proyectar poder, busca construir una mirada del mundo
que podemos sintetizar en la idea que muchos de nosotros hemos visto en la escuela, de que la historia de la humanidad gira en torno a la historia de Europa, ¿no? Esta idea de, esto lo trabaja muy bien grandes pensadores latinoamericanos decoloniales, como Enrique Dussel, por ejemplo, la periodización de la historia en edad antigua, edad media, edad moderna, ¿no? Esta idea de que la civilización nace en Grecia, se extiende a Roma, bueno, que la civilización occidental es la cuna de la humanidad. Esto es una tergiversación burda de la historia, ¿no? Pero todavía tenemos una construcción de nuestra mirada acerca de que Europa es el centro del mundo, ¿no? Este es otro mapa, ¿no? Otro mapa, otra representación, que es en este caso el mapa que se usa en China, ¿no? Cuando uno va a las escuelas chinas, está este mapa, en donde el centro de la visual ya no está en el Atlántico Norte, está en el Pacífico, e incluso China tiene un lugar mucho más preponderante. En este mapa, la línea del Ecuador claramente divide al mundo en dos, entre el norte y el sur, y Europa tiene un lugar mucho más periférico, ¿no? Que es el rol que, me atrevo a decir, salvo en los últimos 200 años, históricamente ocupó en la historia de la humanidad, ¿no? El continente europeo, en relación a grandes procesos. De hecho, algo muy importante, o algo que por ahí tiene mucha presencia mediática cuando hablamos de China, es esta idea de que China en chino se pronuncia Chongguo, ¿no? Que es centro del mundo, o en realidad podríamos traducirlo como reino del centro o país del centro, ¿no? China históricamente se concibió a sí misma como un centro en relación a territorio, en relación al cielo, en relación al mundo en general. Digamos, esto no es algo propio de China. Muchas civilizaciones se creyeron a sí mismas el centro de la Tierra. China no fue la excepción, también por el grado de desarrollo que supo alcanzar China. También hay otra traducción que para mí es interesante acerca de el significado del carácter Chong, ¿no? Que, como ustedes ven, es un cuadrado dividido al medio por una línea en vertical, ¿no? Donde Chong es medio, traducido como equilibrio, ¿no? China también es el país del equilibrio, es el país de la armonía, ¿no? Esto por ahí lo vamos a ver un poco más adelante, solo me interesaba introducirlo. La historia de China, no sé si algo han visto en los otros cursos, en las otras charlas, es particularmente larga, ¿no? China, cuando uno habla con un chino, cuando uno lee acerca de la historia de China, lo primero que aparece es una historia de una civilización que tiene entre 4.000 y 7.000 años de historia ininterrumpido, ¿no? Y es algo que los chinos ponderan a la hora de hablar de la historia de China. En mi caso, particularmente, que vengo de Argentina, cuando nosotros vemos la historia de Argentina en las escuelas, no nos remontamos mucho más allá de 1810, ¿no? Con el primer gobierno patrio, como si no hubiese habido historia antes de 1810. Muchos de nosotros en las escuelas no nos enseñan qué pasó antes. Pensamos que no hay historia antes de 1810. Claramente, en este curso lo sabemos bien, la construcción de la historia es un hecho político, ¿no? Cada nación construye políticamente su historia en relación a objetivos. El caso de China no es la excepción. Obviamente no se construye sobre la nada, sino sobre hechos reales. Estamos hablando de que tenemos presencia de algo así como una proto-civilización en China, o sociedades más o menos complejas y jerarquizadas en China, desde el año 4000 antes de Cristo, ¿no? Primero con los Hongshan. No quiero detenerme mucho porque ya les digo, no soy especialista en historia de China, y hay grandes libros como el de Garnett, por ejemplo, y algunos otros que introducen y dan complejidad a lo que es la historia de China. Pero ya para el 4000 antes de Cristo empezamos a tener sociedades complejas en China, sociedades jerarquizadas, centros ceremoniales, de diferenciación social y étnica. Ya con los Liangchu tenemos una formación política más compleja en China, estamos hablando 3400 antes de Cristo, ¿no? Con grandes asentamientos, con jerarquías sociales, incluso con
obras hidráulicas y urbanas, por ejemplo, grandes sistemas de canales, vamos a ver la importancia de los ríos en China, de represas, estructuras monumentales, digamos, un proceso, algo así como de un protoestado chino que alcanza un desarrollo mucho más consolidado a partir de aproximadamente el 2000 a.C. con el inicio del periodo dinástico, ¿no? Donde tenemos lo que en China se denominan como las dinastías. No voy a repasar cada una de ellas en detalle, porque no es por lo menos el objetivo de esta charla. A los que le interese la historia de China les recomiendo profundizar, porque es sumamente interesante la milenaria, cuando uno habla, ¿no?, de la milenaria historia de China, pero ya con la dinastía Xia, allá por el 2000 a.C., tenemos un primer estado dinástico tradicional, ¿no?, con formación de una estructura política, territorial, en este caso en el Valle del Río Amarillo. Ya tenemos un proceso de transición hacia la Edad del Bronce, con una producción especializada. Ya para el 1600 a.C., la dinastía Shang, un estado monárquico, se consolida una estructura político, militar, religiosa. Ya acá es el periodo de los huesos oraculares, la producción de objetos rituales de bronce, ¿no? Después la dinastía Zhou, la concepción del mandato del cielo, ¿no?, la nueva concepción de legitimidad de los gobernantes, un sistema de descentralización política, lo que da paso a una etapa compleja en la historia de China, la etapa de las primaveras y otoños, una etapa de fragmentación territorial en China, de debilitamiento del poder central Zhou, creciente autonomía de muchos gobernantes territoriales. Acá esta es la etapa donde también florece la fragmentación, pero también florece de alguna manera el pensamiento. Es la etapa de Confucio, ¿no? Estamos hablando de 700 antes de Cristo, y otras secuelas de pensamiento, quizás la de Confucio es la más conocida, la etapa de los reinos combatientes, en donde esta fragmentación le sigue una militarización con ejércitos, burocracias e impuestos territoriales. Continúa esta etapa de florecimiento intelectual con el confucianismo, el taoísmo, el legalismo y otras corrientes filosóficas que empiezan a producir o a desarrollar conocimiento en China. Después, la etapa de la dinastía Qing, que tenemos ya un proceso de unificación y centralización. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ya estamos hablando de el 220 aproximadamente antes de Cristo, cuando China alcanza una unificación territorial y centralización territorial después de muchos años. Acá tenemos ya para el 200 antes de Cristo la estandarización de la escritura, las monedas, el papel moneda, ¿no?, la administración. Acá están, por ejemplo, dinastía Qing, los guerreros de terracota, para que se den una idea, 200 antes de Cristo. La dinastía Qing, que es la dinastía que logra la unificación territorial de China, da paso a la dinastía Han, que es la etapa de la consolidación dinástica, de la consolidación imperial, del fortalecimiento del Estado, e incluso de la expansión comercial, ¿no? La dinastía Han es la dinastía de la ruta de la seda, ¿no?, la antigua ruta de la seda, algo vamos a ver un poco más adelante. La dinastía Han da paso a otras dinastías, la dinastía Qing, donde vuelve la fragmentación política, otras dinastías más adelante, como la Sui, que alcanza la reunificación del territorio, la dinastía Tang, la dinastía de la expansión territorial, del poder político, el cosmopolitismo, ¿no?, mucha circulación de personas. Ya acá tenemos un comercio plenamente desarrollado. La dinastía Song, la revolución económica, la revolución industrial en China. Acá aparece la imprenta, la pólvora, la brújula, grandes avances científicos en la dinastía Song, lo que da paso a la invasión mongola, ¿no?, y a la dinastía mongola en China, la dinastía Yuan, el gobierno de Kublai Khan, la integración de China al imperio mongol y la sinización de los mongoles a China. Esta invasión mongola también genera el aumento de las conexiones euroasiáticas de China con, ya no tanto en la costa, sino más con el occidente, podemos decir, o el oeste de China.
La dinastía Yuan da paso a la dinastía Ming, que es una dinastía de restauración de los Han, la expulsión de los mongoles, la reconstrucción del estado Han. Acá este es el siglo de las expediciones marítimas con los Han, digamos, si antes habíamos tenido la expansión del comercio por vía terrestre, con la dinastía Ming, 1300 a.C., tenemos la expansión marítima con los viajes del almirante Chen He, y luego la dinastía Qing, ¿no? Que es la dinastía Manchú, la última dinastía china, una etapa de crisis en China, sumado a las grandes invasiones e incursiones extranjeras, principalmente occidentales, que terminan deviniendo en el fin de la etapa imperial en China y el inicio en 1912 de la etapa republicana, ¿no? La etapa de la República de China entre 1912 y 1949, una China que nunca fue una república, digamos, una etapa de guerra civil en China y de discusión interna acerca de la forma que iba a tomar el territorio, para posteriormente, ya luego de la guerra civil, dar paso a partir de 1949 a lo que conocemos hoy como República Popular China, ¿no? Pido disculpas por la rapidez un poco de este repaso de lo que es la historia de China. Fue rápido porque no era el objetivo de la charla, pero sí para exponer acerca de la riqueza, la vastedad y la complejidad de estos 6.000 años de historia de la civilización china, ¿no? Una civilización china que, como muchas otras civilizaciones, se fue instalando, lógicamente, en la vera de los grandes ríos, ¿no? Uno ve, por ejemplo, el desarrollo de la dinastía Xia, una de las primeras dinastías, sobre el valle del río Amarillo, ¿no? Que es uno de los ríos más importantes de China, posteriormente en el curso del río Yangtze, y luego en el río de las Perlas, ¿no? Son los tres grandes ríos de China, son los ríos que permiten conectar la costa con el interior de China, y son ríos que fueron marcando la consolidación del Estado chino, porque también la utilización de los ríos le permitió a las dinastías chinas no solo impulsar el comercio desde el interior hacia el exterior, sino también las complicaciones en relación a las sequías y a las inundaciones, ¿no? China desarrolló un sistema de canales y de tratamiento de estos grandes ríos para intentar evitar las inundaciones ya desde hace muchísimos años, ¿no? Antes de Cristo. Tenemos durante estas etapas, yo les mencionaba Confucio, ¿no? Voy a hablar 2 segundos de Confucio vinculado a el pensamiento o los principales principios de la ética confuciana y cuál es el impacto en, por lo menos, lo que yo me dedico y lo que a mí me interesa, que es la política internacional, la geopolítica y las relaciones internacionales, ¿no? Confucio tenía o promovía una serie de principios que debían regir al gobernante y que debían regir a las personas, ¿no? Algunos de los más importantes, el principio del Ren, o la humanidad, la benevolencia, que es la virtud central del confucianismo, es la idea de que el ser humano debe actuar con empatía, con compasión, con altruismo y con respeto por los demás. Estos principios de Confucio uno los ve cotidianamente cuando uno trata con una persona china, así como también el Li, que son los rituales y las normas de conducta, ¿no? A veces en los seminarios más jurídicos hablamos de la contrastación entre el Li y el Fa, ¿no? Las normas de conducta versus la ley, ¿no? En donde en Occidente la ley se impone sobre la norma y la conducta, la ley es superior a la norma y la conducta. En cambio, en China, por la herencia confuciana, generalmente el Li, las normas de conducta, son mucho más importantes que la ley, ¿no? Es más importante en China no deber hacer algo que no poder hacer algo, ¿no? En Occidente es al revés. Vos podés deber o no deber hacer algo. Ahora lo que te marca el límite es si lo podés o no lo podés hacer en términos legales, ¿no? En China es al revés. Lo que te ordena es la norma de conducta. El principio de rectitud o de justicia, ¿no? Actuar por principio moral, no por interés personal, ¿no? No hagas a los demás lo que no te harían a vos, ¿no? Gran frase de Confucio.
el principio de la sabiduría, ¿no? La capacidad de discernir el bien y el mal a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es decir, independientemente el interés individual, el principio de lealtad, ¿no? O de fidelidad, cumplir con la palabra, ser confiable, auténtico, ¿no? Es la base para la construcción de relaciones. Otro gran principio del Chiao, la piedad filial, el respeto, el cuidado, la lealtad hacia los antepasados, ¿no? Eso en Occidente incluso está bastante en crisis. El principio de lealtad al soberano en la comunidad, que también es un principio muy importante de Confucio y que incluso vamos a ver más tarde, explica en una medida importante, creo yo, la legitimidad del Partido Comunista de China y cómo se asienta muchas veces en este principio de lealtad al soberano, ¿no? El compromiso con las responsabilidades sociales y filiales. Después vamos a ver algunas de las jerarquías confucianas. Y otro gran principio que se hereda del confucianismo y de otros pensadores de la filosofía clásica china, que es el He, que es la armonía, ¿no? Que es el gran principio de China, la armonía que es la búsqueda del equilibrio y la concordia en las relaciones sociales, ¿no? La unidad en la diversidad, ¿no? La armonía en la diversidad, buscar el justo medio, ¿no? Para encontrar el equilibrio en las relaciones sociales y políticas, ¿no? Brevemente, algunos principios básicos del confucianismo. Las 5 relaciones, estos son clave a la hora de entender o comprender la herencia confuciana, más allá de que muchos están en crisis. De hecho, el confucianismo fue muy criticado durante la primera etapa del comunismo en China, a partir de Mao Zedong, y podríamos decir incluso hasta Jiang Zemin. Hu Jintao es quizás el que vuelve a traer de nuevo la legitimidad del confucianismo, pero más allá de las formas que adquiere el Estado de tomar o no el confucianismo, son principios que están muy arraigados en la sociedad china, y estas relaciones que para Confucio estructuraban el orden social. Digamos, para que haya orden y armonía, decía Confucio, cada persona debía desempeñar un rol, ¿no? El respeto por los roles, ¿no? Y estas relaciones, claramente, la gran mayoría eran jerárquicas, ¿no? Por ejemplo, sujeto soberano, el gobernante, a ver, el sujeto debe ser leal y obediente al soberano. Ahora, el soberano, el gobernante, debe ser justo y benevolente. Cada uno debía cumplir su rol, ¿no? Y si cada uno cumplía su rol, el orden funcionaba en forma armónica. La relación padre-hijo, ¿no? Los hijos deben respetar, obedecer. Y los padres deben cuidar, educar y guiar. Cada uno debe cumplir su rol, ¿no? Uno de los más polémicos, y habla un poco también del machismo que todavía perdura en gran parte de la sociedad china, la relación entre esposo y la esposa, en donde el esposo protege y guía, y la familia, y la esposa, perdón, colabora y respeta al esposo, ¿no? Dentro de un marco de armonía familiar. Hermano mayor, hermano menor, los hermanos mayores protegen y enseñan, y los hermanos menores respetan y aprenden, ¿no? Cada uno debe cumplir su rol. La única relación no jerárquica es la de amigo-amigo, ¿no? Que es una relación basada en la confianza y en el respeto mutuo, ¿no? Por eso incluso la palabra amistad tiene una fuerte carga política en China hoy, y una fuerte carga también de diplomacia pública, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de amistad entre estados, las relaciones de amistad entre líderes, es algo que uno ve mucho en la diplomacia pública china. Gran parte de todo esto viene de la herencia del confucianismo. Esta herencia confuciana, creo yo, se traduce en algunas formas de ser de la gobernanza china contemporánea, pero también de la sociedad. Los derechos colectivos en China están por encima de los derechos individuales, ¿no? Eso es una cuestión cultural, más allá de que obviamente hay excepciones y que todo, digamos, no es todo blanco-negro, pero en general hay una primacía de los derechos colectivos respecto de los derechos individuales. Algo así como ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza, ¿no? Si el colectivo funciona de forma armónica, los derechos individuales están más proclives a estar cubiertos, ¿no? No es la ley de la selva. Porque también hay una primacía de la armonía por sobre la libertad individual, ¿no? De la armonía social por sobre la libertad individual. No hay libertad individual en la ley de la jungla, ¿no? No hay libertad individual posible en una sociedad en caos.
¿no? Para que haya libertad individual, primero tiene que haber armonía social, primero tiene que haber orden y equilibrio social, ¿no? Bueno, la cuestión del trabajo, no me quiero detener mucho en esto para no quitar tiempo. En China trabajar es un deber, ¿no? No es necesariamente un derecho el trabajo. El trabajo es un deber. El ser humano tiene el deber de trabajar, ¿no? Para ganarse su pan, podríamos decir, citando la religión. Primacía del control del Estado, el Estado del control de la economía por sobre el liberalismo, el libre mercado, el involucramiento político, el rol de la familia es el núcleo base de la sociedad china, es la unidad mínima dentro de la sociedad china, por lo menos desde la perspectiva del confucianismo. Bueno, algunas cuestiones básicas de la herencia confuciana que dan lugar a la cosmovisión acerca de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de el gobierno del hombre bueno, este sentimiento de benevolencia del soberano hacia sus ciudadanos, de no gobernar mediante la fuerza, el gobierno de la virtud, ¿no? Que se inspira en la búsqueda del bien común del pueblo. Esto está muy presente en el Partido Comunista, la idea de virtud, la idea de bien común, la idea de amor hacia el pueblo, ¿no? Hay todo un pensamiento que busca recuperar, por ejemplo, la idea de Tianxia, de todo lo que está bajo el cielo y de la responsabilidad del gobernante hacia todo lo que está bajo el cielo, que está muy presente hoy en la diplomacia china y que viene del confucianismo. Estamos hablando 200 antes de Cristo, ¿no? Perdón, 700 antes de Cristo, cuando en Occidente estaban pasando muchas otras cosas. Por ejemplo, bueno, para salir un poco de Confucio, pero seguir en esta misma línea, el pensamiento de Sun Tzu, ¿no? Sobre las formas de gobierno, ¿no? Sun Tzu intentaba presentar cómo podían ser las formas de gobierno y obviamente cuál creía él que era la mejor forma de gobierno. Esta tríada, que a mí me hace acordar mucho a Gramsci, ¿no? Porque esta idea de tiranía y hegemonía, ¿no? Lo que Gramsci denomina como coerción y consenso, ¿no? Donde la tiranía es la forma despótica de gobierno, es la forma tiránica, en donde se gobierna por la coerción, se gobierna por la fuerza. Sun Tzu dice, es insostenible gobernar. Bueno, es un poco Maquiavelo también, en un punto en donde si es mejor ser temido que ser amado, ¿no? Maquiavelo dice, bueno, está bueno ser temido, pero no podés gobernar siempre siendo temido, tenés que un poco ser amado. Sun Tzu dice, es imposible gobernar mediante la tiranía de forma permanente. La hegemonía para Sun Tzu era una forma media de gobierno, porque incorporaba la virtud en alguna medida, más que la coerción, pero seguía siendo un gobierno que buscaba la imposición y la dominación, ¿no? Un gobierno hegemónico. Lo que Sun Tzu propone como mejor forma de gobierno es la gobernanza humanista, ¿no? O la autoridad humana, depende cómo lo traduzcamos los caracteres chinos, en donde es un gobierno plenamente basado en la virtud, ¿no? Se gobierna de acuerdo con los rituales y las normas sociales para promover la armonía en la diversidad, ¿no? Algunos conceptos que yo creo que van a trascender en la historia, estamos hablando 300 antes de Cristo, y aportan elementos para entender la cosmovisión china contemporánea. Yendo más directamente a algunos aspectos básicos de la historia china, intentando vincularnos con la realidad china contemporánea, ¿no? Hay un elemento que es clave en la historia de China, yo se los mencionaba antes, que es la unificación del Estado chino hacia el 200 antes de Cristo, ¿no? Bajo la dinastía Qing, ¿no? La dinastía Qing unificó los reinos combatientes. Qing se proclama como el primer emperador, pero lo que logra es una centralización del poder, ¿no? De unificar la escritura, las leyes, la moneda. Incluso la dinastía Qing comienza con la construcción de la Gran Muralla, pero en China tenemos un Estado medianamente centralizado hace más de 2000 años, ¿no? Lo que habla un poco de cómo en China se va construyendo ya desde el 200 antes de Cristo este principio de unidad territorial como base de la legitimidad, ¿no? Esto está claro hoy en día cuando vemos las discusiones con, por ejemplo, el Tíbet o Xinjiang, incluso Hong Kong o Taiwán. La unidad territorial, esto está planteado después en la conferencia de Bandung en 1955, la unidad territorial es la base de la legitimidad de un Estado. Por eso para China es tan importante la cuestión Taiwán,
y la reunificación territorial, porque sin unidad territorial no hay Estado, ¿no? En China hoy hay un Estado incompleto, hasta que no se logre la unidad territorial, la integración territorial plena, con la restitución de la soberanía sobre Taiwán. Esta idea de unidad territorial como base de legitimidad viene ya desde el 200 a.C. con la dinastía Qing, ¿no? A partir del 475 a.C., hacia por lo menos el 1600 después de Cristo, tenemos la construcción de la Gran Muralla. La Gran Muralla no solo es un atractivo turístico bellísimo, sino que también nos habla, y no solo es una obra de infraestructura imponente para la época, ¿no? Estamos hablando de más de 14.000 kilómetros de murallas, la red de murallas chinas. Para que se dé una idea, es más que la distancia que une Ushuaia con Alaska, ¿no? Si juntamos toda la red de murallas chinas. La muralla china representa la defensa de la integridad territorial de China frente a las invasiones extranjeras, ¿no? Frente a las invasiones de los Xiongnu, de los mongoles, de los manchúes. La Gran Muralla lo que muestra es que China, históricamente, desde sus inicios como Estado, estuvo más preocupado por la defensa de su integridad territorial que por la expansión. Digamos, China no destinó financiamiento masivo al desarrollo de un ejército, no desarrolló tecnología pensando en la expansión militar, ¿no? En expandirse permanentemente. Todo lo contrario, China desarrolló murallas para defenderse de las incursiones extranjeras, ¿no? La muralla china es una muestra de que ya hace más de 2000 años China está pensando en la defensa de la integridad territorial más que en la expansión y la conquista de territorios extranjeros, ¿no? Como para pensar cuando algunos dicen el imperialismo chino, ¿no? O sea, si uno piensa Estados Unidos, desde su propia independencia en 1776, Estados Unidos lo primero que hizo fue expandirse militarmente hacia el oeste, ¿no? Hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. China, todo lo contrario, construyó murallas para defenderse de las incursiones extranjeras. Por otro lado, junto con esto, ya digamos, a partir de la dinastía Han, estamos hablando del 130 a.C., empieza a desarrollar lo que es la ruta de la seda, ¿no? Que hoy Xi Jinping la ha recuperado, esa idea, ese concepto, esa filosofía de la ruta de la seda, rebautizándola como iniciativa de la franja y la ruta, ¿no? Porque la ruta de la seda, que no era, primero, no era una ruta, ¿no? Era una red de rutas comerciales, y tampoco se intercambiaba solo seda, ¿no? De hecho, el término ruta de la seda es un término que se le atribuye a un alemán, que es von Richthofen, porque a los europeos lo que le encantaba era la seda de China, ¿no? Entonces ellos le pusieron ruta de la seda, pero, por ejemplo, a través de estas redes de comercio, llegan los inventos chinos a Europa. Llega la imprenta, llega el papel, llega la pólvora, llega la brújula, la calculadora, ¿no? China exporta sus grandes inventos hacia Europa a través de esta red de rutas comerciales, que era una red de comercio e intercambio económico, pero también cultural, pacífico, que China establecía con su periferia más cercana, ¿no? De hecho, digamos, esto muestra que China era un centro articulador de la economía mundial. Esta idea de que, por ejemplo, yo les mencionaba la historia que a nosotros nos cuentan las escuelas, en donde en la historia universal China prácticamente no aparece, ¿no? ¿Y cómo puede ser que China no aparezca si China era el centro articulador del comercio mundial ya entre el 130 y el 1453 a.C., cuando la ruta de la seda empieza a decaer, ¿no? Y las razones por las cuales empieza a decaer la ruta de la seda son interesantes, porque tienen que ver con la caída del Imperio Romano, ¿no? La crisis en el Imperio Romano de Oriente, el cierre de las rutas comerciales que unían Europa con China, la necesidad de los europeos de salir a buscar rutas comerciales cruzando el Atlántico, ¿no? Los viajes de Colón, la conquista de América, eso hace entrar en crisis estas rutas comerciales de la nueva ruta de la seda.
China, cuando hablamos de China como centro del mundo, no es ninguna narrativa sin sustento, porque si uno toma los datos históricos basados en las investigaciones de Angus Maddison, eh, hasta por lo menos 1840, China era el 30% de la economía mundial. El 30% de la riqueza mundial se producía en territorio chino, ¿no? Y Europa era una periferia de China, o mejor dicho, la economía europea giraba en torno al comercio con China, ¿no? ¿Cómo puede pasar que digamos, en general, en las escuelas, a nosotros nos muestran una historia completamente distorsionada, porque en la historia no aparece China, lo cual es raro, ¿no? Esta lectura eurocentrista y occidental céntrica o eurocéntrica de la construcción de la historia en donde de repente China no aparece, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el medio? Algunas cuestiones antes que me interesaba también traer, porque hablan de la historia de China y su vínculo con Europa, los viajes de Marco Polo, ¿no? Que son las afirmaciones de Marco Polo, que muchos lo creían un mentiroso, ¿no? Que estaba loco por las cosas que contaba, más allá de que hay muchas frases que quizás sean inventadas, no sean necesariamente de él, pero cuando Marco Polo vuelve de China, estamos hablando 1271, 1295, Marco Polo cuenta en Europa lo que ve y dice, no hay ciudad más hermosa en el mundo que la ciudad de Beijing, ¿no? O de Cambalú, como se llamaba en ese momento. El país es tan rico que es imposible enumerar todas las riquezas que contiene. Con estos papeles, ¿no? Marco Polo se queda asombrado con el uso del dinero en China, del papel dinero. Con estos dineros el emperador consigue que se realicen todos los pagos de su cuenta, ¿no? Y está la anécdota que cuando está en su lecho de muerte, le preguntan a Marco Polo, bueno, ahora que te estás muriendo, decir la verdad, o sea, está todo, es inventado lo que dijiste. Marco Polo dice, no conté ni la mitad de lo que vi. Entonces, esa era la percepción, por lo menos desde las anécdotas de Marco Polo, que tenían hacia 1270, 1295 los europeos de China, ¿no? Entonces, la periodización de la historia de la humanidad como edad antigua, edad media, edad moderna, es artificialmente construida, porque al otro lado del mundo estaban pasando muchas otras cosas, ¿no? Bueno, quizás ahora pasa lo mismo, ¿no? Nosotros pensamos que la historia es lo que pasa en Estados Unidos y Europa, y nos estamos perdiendo todo lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Ya pasó en 1270, vuelve a pasar un poco ahora, aunque cada vez menos, ¿no? Por el avance de las telecomunicaciones. De hecho, 1405, 1433 están los viajes de Chen He, ¿no? Del almirante Chen He, que desarrolla rutas comerciales que unen China con el Océano Índico y el continente africano, ¿no? Los puertos de África Oriental. Estamos hablando de viajes que en su conjunto suman más de 100.000 kilómetros los viajes de Chen He. Para que se den una idea, en 1490, 1492, los viajes de Colón, digamos, creo que fueron 4 viajes de Colón, suman alrededor de 70.000 kilómetros de viajes marítimos. O sea, para el 1400, China tenía mucha más capacidad marítima que los españoles, los portugueses y los italianos, ¿no? Esta idea de que China era el centro del mundo y tenía un desarrollo económico y marítimo mucho más fuerte que los europeos. El tema es que los europeos tenían un espíritu de conquista y de saqueo, algo que no pasaba en China. La proyección marítima no era colonial, sino basada en el intercambio económico y cultural, ¿no? De hecho, los viajes de Chen He nunca llevaron armas y nunca tuvieron objetivos de saqueo, de conquista, sino todo lo contrario. Bueno, 1583, 1610, los viajes de Matteo Ricci, también me interesaba traerlo porque para seguir hablando del vínculo de los europeos con China, ¿no? De hecho, Matteo Ricci intentó llevar la mirada jesuita hacia China, algo que no pudo conseguir, un poco por las reticencias del emperador, pero también por la robustez de la cultura china.
¿no? De hecho, esto habla un poco de cómo se da el proceso de hibridación de la religión china, de la religión en el pueblo chino. Fue muy complejo para Matteo Ricci llevar el pensamiento jesuita a China. De hecho, Matteo Ricci termina sinizándose, ¿no? Un poco termina adoptando un nombre y culturas chinas, ¿no? En vez de convertir chinos al cristianismo, él se termina un poco chinizándose. Eh, pero después me interesaba traer un poco esto porque esto explica muy cabalmente el pensamiento chino contemporáneo, tanto del gobierno chino como del pueblo chino, ¿no? Lo que pasa en China a partir de las incursiones occidentales. Estamos hablando de esta carta del emperador Qianlong al rey Jorge III, que para mí es brillante. Yo creo que debe estar en todos los libros de historia, porque estamos hablando de que esto rompe con las grandes verdades que a nosotros nos han construido acerca de la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros sabemos que en 1770 aproximadamente, Inglaterra, 1750, 1770, Inglaterra desarrolla la primera revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial en la historia de la humanidad se realiza en Inglaterra con las grandes fábricas, etcétera, ¿no? Para 1750, 1770, Inglaterra es la potencia más desarrollada del mundo según lo que nos contaron en las escuelas, ¿no? Bueno, 1790, estamos hablando de entre 20 y 40 años después, el emperador, el rey Jorge III manda un emisario a China para abrir los puertos chinos al comercio con los británicos, ¿no? Manda a un emisario que dice, anda a convencer a estos chinos que comercien con nosotros porque nosotros somos el país más industrializado del mundo, ¿no? Y lo que le dice Qianlong es indicador de la realidad de la época. Qianlong le dice, estos objetos que usted me trae, estos objetos extraños y costosos, a mí no me interesan. Si yo he ordenado que recibirlo, fue solamente en consideración al espíritu que lo incitó a despacharlo de tan lejos. O sea, lo recibo básicamente porque viene del otro lado del mundo, ¿no? Por el esfuerzo que hizo en venir hasta acá, medio como que lo basurea un poco, podemos decir. Dice Qianlong, como vuestro embajador puede apreciar por sí mismo, nosotros poseemos de todo, ¿no? Yo no le doy valor a los objetos extraños o ingeniosos que ustedes me traen, no tengo uso para ellos. Todo lo que ustedes dicen que tienen, nosotros ya lo tenemos, ¿no? O sea, no me aportan nada nuevo a lo que yo ya tengo, ¿no? Esto rompe con la mirada de que Gran Bretaña era el gran país industrial, a partir de 1770, vamos a decir, y ya vimos antes que China era el 30% de la economía mundial en esta etapa, y ahora, ¿qué es lo que pasa entre 1793 y, vamos a decir, 1949? Que China es un país, 1948, con el 96% de su población en la pobreza, un país semifeudal, un país con una esperanza de vida de 35 años, ¿no? ¿Qué pasa en el medio? Y acá es donde tenemos lo que en China se denomina como el siglo de la humillación, ¿no? Tenemos 1793, esta anécdota, esta carta del emperador Qianlong al rey Jorge III. 1839 tenemos el inicio de las guerras del opio, ¿no? Porque Gran Bretaña empieza un periodo de asedio a la República Popular China, porque Inglaterra había desarrollado su revolución industrial, eso es cierto, eso le había permitido dar saltos industriales muy fuertes, eso es verdad. China estaba en una etapa compleja a nivel interno, también es cierto, pero el desarrollo económico de China había priorizado lo comercial y lo productivo, no lo militar, que es algo que sí desarrollaron las potencias europeas, ¿no? Vaya a saber por qué el crecimiento económico europeo se desarrolló a partir de la conquista y la expansión militar. Y eso fue algo que le permitió a los británicos en muy pocos años destruir la economía china. La economía china, que era el 30% de la economía mundial, los británicos, digamos, como punta de lanza, porque detrás de los británicos vinieron los portugueses, los españoles, los alemanes, los rusos, los japoneses, los holandeses, los belgas, detrás de los británicos fueron todos, ¿no? A destruir y a saquear la economía china, que era la más grande del mundo, ¿no? De hecho, en las guerras del opio se firman
lo que en China se denomina hoy como los tratados desiguales. Los países mayoritariamente europeos, pero también ahí tenemos a Rusia y a Japón, obligan a China a pagar indemnizaciones de guerra, destruyen el patrimonio histórico de China, le obligan a pagar gastos militares, le obligan a permitir la instalación de empresas extranjeras en territorio chino. China termina con un déficit comercial fuertísimo, con una fuerte desindustrialización, un fuerte endeudamiento, incluso con una pérdida poblacional trágica para la historia de China. China en 23 años pierde 60 millones de personas, ¿no? De 410 a 350 millones de personas. China pasa de representar un tercio de la economía mundial en 1800 a un décimo de la economía mundial en 1900, ¿no? Producto de las invasiones occidentales, ¿no? Esta idea de que China era el centro del mundo, que China era el país más industrializado y económicamente más avanzado del mundo, a ser un país que es sometido, subordinado y humillado por las potencias extranjeras, desarrolla en la gobernanza china y en el pueblo chino un sentimiento fuertemente antioccidental, ¿no? Una pérdida o una herida al orgullo nacional de China que perdura hasta nuestros días. Incluso una crítica o un sentimiento de rechazo muy fuerte hacia el imperialismo y al colonialismo, ¿no? Que después se va a expresar en el Partido Comunista y se va a expresar, como yo les mencionaba antes, por ejemplo, en la conferencia de Bandung o en la identificación de China como subglobal. ¿Cómo China, un país que hace 150 años fue arrasado por las potencias occidentales, no va a ser parte del sur global si vivió lo mismo que todo el sur global en la época, ¿no? Yo les mencionaba, perdón, vuelvo un ratito antes, 1839, las guerras del opio, ¿no? Acá en Argentina, 1833, fue la ocupación británica de las Islas Malvinas, ¿no? Gran Bretaña está en un proceso de expansión imperialista en todo el mundo. En 1833 se quedan con las Malvinas en Argentina y en 1839 van y se quedan con Hong Kong, por ejemplo, y con otros territorios, por ejemplo, los portugueses con Macao, en la República Popular China. Acá tenemos la historia un poco más completa, ¿no? Según Madison, en donde yo me interesaba resaltar algunos acontecimientos. La caída de Constantinopla en 1453, que marca, junto con la conquista, a ver, la caída de Constantinopla marca la decisión o la mirada de los europeos acerca de intentar llegar a las Indias por el Atlántico, ¿no? Marca la crisis de la ruta de la seda y a partir de la conquista de América aparece un periodo, como ustedes ven, de crecimiento de la economía europea, ¿no? Producto del saqueo y de la conquista de América, que no toma forma de lo que Giovanni Arrighi denomina como gran divergencia histórica hasta las guerras del opio, ¿no? En donde tenemos la primera guerra del opio y la segunda guerra del opio, que es cuando se produce el declive económico de China, ¿no? Lo que en China se denomina como el siglo de la humillación de China, ¿no? La humillación de las potencias occidentales de la nación china, ¿no? La gran divergencia histórica, dice Arrighi. ¿Por qué Arrighi dice la gran divergencia histórica? Porque la continuidad histórica es que China, un país con hoy 1.400 millones de personas, sea el centro del mundo. ¿Cómo un país que tiene 1.400 millones de personas, y puede ser China o la India, no van a ser el centro económico del mundo? Digamos, esa fue la continuidad histórica durante más de 4.000 años. Lo que vivimos entre 1840 y podemos decir 2014 o hasta hoy es la excepción a la historia. El hecho de que Europa y Estados Unidos sean el centro del mundo. Nosotros vivimos en una excepción, ¿no? No vivimos en la normalidad de la historia. Para ir más rápido, ya llegando un poco más hasta nuestros días, estas incursiones occidentales, estos saqueos, esta dominación, produce en el pueblo chino diferentes rebeliones contra Occidente, contra los invasores, contra el imperialismo, contra el colonialismo, también es cierto contra la propia gobernanza china, sobre todo la gobernanza manchú, que muchos no la identificaban como propiamente china,
1899-1901, la rebelión de los Boxers, ¿no? Un levantamiento popular antiimperialista contra la influencia extranjera, duramente derrotada, nuevamente China obligada a pagar sanciones y cánones por la guerra, pero fue una expresión temprana de resistencia nacional, lo que dio paso a uno de los momentos más destacados de la historia reciente de China en 1911, que es la Revolución Qinghai, ¿no? La revolución que proclama, que genera el derrocamiento de la dinastía Qing, y la proclamación de la República de China, ¿no? Muy inspirada por otros procesos republicanos que se estaban dando en el momento, la caída de los grandes imperios, que después se va a cristalizar luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, incluso el Imperio Ruso. La proclamación de la República de China se da en ese marco, pero con una fuerte crisis, ¿no? Porque se produce una fragmentación territorial muy fuerte, en donde ninguno de los gobernantes de China puede terminar de imponer una autoridad sobre la totalidad del territorio, pero además, posteriormente, a partir de 1920, con la guerra civil, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Quería mencionar antes otra de las grandes protestas de la época, que fue el movimiento 4 de mayo, ¿no? De 1919, una protesta que también tiene un componente muy fuerte de estudiantes y obreros y una perspectiva claramente antiimperialista, ¿no? Incluso firmada tras el Tratado de Versalles, en donde a China también se le imponen. En realidad, lo que se protesta es que China no fue beneficiada por esos tratados, ¿no? Todo lo contrario, continuaron con las grandes injusticias que habían pasado durante las guerras del opio. 1921, la fundación del Partido Comunista de China, y acá empieza la guerra civil, ¿no? O va a dar inicio a lo que posteriormente va a ser la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas para ver la orientación económico y social y política del Estado de China, ¿no? Un partido comunista inspirado por lo que antes había sido la Revolución Rusa, pero adaptando el marxismo, y esto Mao va a tener mucho que ver, adaptando el marxismo a la realidad campesina china, ¿no? El maoísmo va a ser una variante china para las tesis del marxismo acerca de, por ejemplo, que el proletariado obrero era el sujeto de la revolución, que había dos clases duras en el modo de producción capitalista, que era la burguesía y el proletariado, que el capitalismo era una etapa histórica necesaria, y que debía ser comandada por la burguesía, ¿no? Tesis que el maoísmo en algún punto discute acerca de esta linealidad proclamada por Marx y muchas veces defendida en un punto por la ortodoxia rusa. Empieza la guerra civil con los nacionalistas, en donde, digamos, yo creo esto para mí es indicativo de lo que es la particularidad de China, que es una guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas que es sangrienta y que es fervorosa y que es durísima, pero que en 1937 tiene una pausa, ¿no? Con la guerra sino-japonesa, ¿no? Que en China se considera a la guerra sino-japonesa como el inicio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, China dice, la Segunda Guerra Mundial termina con la rendición de Japón, entonces debe empezar con el inicio de la guerra por parte de Japón, ¿no? La guerra no empieza en el 39, la guerra empieza en el 37, con la invasión japonesa a China, ¿no? No vamos a hablar en detalle de lo que significó la guerra sino-japonesa y sobre todo las atrocidades de los japoneses, por ejemplo en la masacre de Nanjing, sino que me interesaba resaltar que comunistas y nacionalistas que se estaban matando desde 1921, cortan la guerra civil para pelear juntos contra los japoneses, ¿no? Porque primero está China, primero son chinos, después son comunistas o nacionalistas. Cortan la guerra civil, pelean junto contra los japoneses, derrotan a los japoneses, y una vez que termina la guerra sino-japonesa, que termina la Segunda Guerra Mundial, vuelve a reactivarse la guerra civil, ¿no? Bueno, ya vencimos a los japoneses, ahora vamos a seguir discutiendo a ver cómo es la orientación político-social de la República, ¿no? En 1949 triunfa la República Popular China. Una revolución del 49, no me voy a detener,
porque me interesa más si hay comentarios, aportes sobre las implicancias históricas de China para entender el proceso chino actual, pero una revolución que buscó darle fin al siglo de la humillación, modernizar la economía china para volver a, como dicen los chinos, Mao nos puso de pie, ¿no? Volver a poner de pie a la República Popular China, una revolución fuertemente antiimperialista, una revolución fuertemente anticolonialista. Luego los procesos de reforma y apertura con Deng Xiaoping, no me quiero detener para ya no irnos de tema, las 4 modernizaciones, la apertura económica, los principios fundamentales de la reforma y apertura, después los podemos charlar, pero ya un poco nos vamos de tema, sí hacer foco en la conferencia de Bandung, ¿no? Que para mí es clave, porque en la conferencia de Bandung están presentes muchas de las cuestiones que fuimos conversando en relación a las herencias de la historia china y las características de la historia china, ¿no? Un acompañamiento al proceso de descolonización, un respeto, una reivindicación del respeto por la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones, una abstención de intervenciones o de interferencias en asuntos internos de otros países, la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Son cosas que están presentes en Bandung, de los cuales China, junto con la India, junto con Myanmar, con Indonesia, aportaron a la construcción de estos principios que van a tomar forma de los 5 principios de coexistencia pacífica que hoy China reivindica como principios de un nuevo tipo de relaciones internacionales. Creo que con esto ya terminamos. Pido disculpas si me extendí un poco. Les agradezco la atención. Así que bueno, por mí cortamos acá. Vamos al debate. Muchas gracias al profesor Sebastián Schulz por este recorrido interesante que hace de los procesos y acontecimientos para entender el presente de China y el mundo actual. Ahora nos vamos a los comentarios, a la intervención directa de nuestro colega Liguel Valcarlos y posteriormente daremos un espacio a las intervenciones o preguntas del público. Adelante, Liguel. Bueno, gracias Sebastián, la verdad que te felicito, muy claro para abarcar tantos años de historia y bueno, la tarea complicada de también intentar comentar algo de tanto tiempo, entonces voy a hacer como pequeños comentarios sobre ciertas cosas que fue hablando Sebastián. Por ejemplo, cuando empezó a hablar de las dinastías, hay un dato que siempre me pareció muy llamativo, es que la dinastía Xia en su momento se creía que era una dinastía mitológica, porque como no estaba ni en la escritura, y recién se encontraron restos de la dinastía, creo que vasijas o ciertas otras herramientas, que pudieron dar cuenta de que esa dinastía que se creía que en realidad era una parte de la mitología, que de la que se hablaba sobre una dinastía china, al final sí existía. Después lo del maltrato, cuando ya va la parte de la historia en la que habla un poco de el intento del embajador inglés a llegar a China para comercializar y abrir una embajada en China para, esto lo cuenta el mismo Kissinger en su libro, el cual está bastante bueno, que es Entendiendo a China o China, no me acuerdo cómo se llama, pero cuenta un poco sobre esta historia y esta idea de China como centro del mundo y como que era una ofensa ya de entrada antes de los comentarios del emperador hacia el rey Carlos III. Era una cuestión de que China no podía tener una embajada de otro país porque era como sublevarse a decir que eran iguales. Y claramente China se veía como superior desde el comercio y desde lo ético también, ¿no? Más bien desde lo que es su civilización, mejor dicho. Después hablar un poco de la guerra del opio. Esta relación que hizo Sebastián está muy buena, hablando un poco cómo en esa misma época cómo se estaba expandiendo el imperio del Reino Unido, de Gran Bretaña, y él lo trajo con Malvinas, en el momento que ocupa Malvinas, 1833, la guerra del opio es un poco posterior, pero un poco también pensar en la vuelta de obligado, ¿no? Acá en Argentina, que también implicaba que para los ingleses abrir la libre navegación de los ríos. En Argentina llegan flotas inglesas y francesas a querer
en abrir la libre navegación de los ríos, que es lo mismo que le importan, o lo mismo que importan en China con las guerras del opio, que es la libre navegación de los ríos y después un montón de concesiones al ver la debilidad industrial de la China imperial que no podía contraatacar contra los imperios europeos más industrializados, tanto en su armamento como en los barcos y en la logística que tenían. Y por último, esto de la integridad territorial como fundamental para China y ser anti-imperialista, y pensar que China cuando toma el control la República Popular China, en consecuencia de la guerra civil, en donde la República de China se asienta en Taiwán, estamos hablando de que Hong Kong, Macao y Taiwán eran los tres pilares por los cuales no se veía unida el país, no veía la integridad territorial completa el Estado chino, y bueno, podemos decir que bueno, Hong Kong y Macao ya fueron resueltos por el Estado con un país y dos sistemas, y todavía tenemos abierto lo complejo que es la situación con Taiwán, que bueno, sería en realidad en términos diplomáticos se reconoce y se llama en términos formales la República de China, que tiene otra historia y que todavía queda solucionar. Y bueno, nada, Sebastián, la verdad que muy completo, clarísimo. Hay un par de comentarios en el chat que, bueno, si quiere Brandon se los leo, si quieres Brandon leerlos vos. Y bueno, por mi parte, nada más que hacer esos pequeños aportes, porque la verdad que creo que fue muy claro todo. Muchas gracias, Aliwell, por tus comentarios. Iniciamos el espacio para las preguntas. Igual están invitados a tomar la palabra. Solamente les pedimos ser breves, claros y concisos. Vamos, antes de ello, a leer algunos comentarios o preguntas más bien aquí en el chat, antes de pasar la palabra por el micrófono. Ernesto de Jesús Espinosa García dice, China tuvo contacto con españoles durante la Gran Unión Ibérica, o sea, España y Portugal, desde 1580 a 1640, desde la educación, la política, la economía, la cultura o lo jurídico. Sebastián. El micrófono, Sebastián, creo que tienes el micrófono. Perdón, ahí estoy. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por la pregunta y a toda Aliwell también por los comentarios. Yo decía que quizás con la salvedad de que la historia no es mi especialidad, sí creo que, a ver, no sé si se puede hablar de una unión fuerte en lo que hace a la educación, la política, la economía, la cultura, pero sí hay un hecho relevante a destacar, que es las conexiones que sí hubo entre, yo creo, principalmente los europeos y China, los españoles, perdón, y China, luego de la etapa de conquista de América. Y creo que hay un elemento que todos conocemos y que, digamos, sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos del Galeón de Manila, ¿no? Que fue fundamental para la construcción de lazos entre China y los virreinatos españoles en América. De hecho, se ha encontrado plata americana, española, en China de la época del virreinato, porque había un comercio gigante de la plata española en América o de la plata americana en China, ¿no? Esta idea construida de que España sacaba la plata y se la llevaba a Europa omite que gran parte del comercio y también de los intercambios culturales y de los intercambios de personas. De hecho, muchos chinos llegaron también a América a través de este comercio que se hacía entre China, principalmente algunas ciudades de China particularmente, entiendo que Fujian, China, Manila, Acapulco, eran, bueno, fundamentales para el desarrollo de estos lazos. Muchas gracias, Sebastián. Esperemos si la pregunta ha tenido una respuesta, Ernesto. Ahora nos vamos con la intervención por micrófono de Carlos Alberto. Adelante, Carlos.
Carlos. Bueno, creo que no sé si hay problemas de audio, Carlos. ¿Se me escucha? Listo. Se te escucha ya. Ahí está, ¿se me escucha? Ya, Perfecto. Perdón. Muchas gracias a Sebastián y muchas gracias a ustedes. No, básicamente quería comentar o aportar, digamos, que la cuestión tecnológica, que es mi expertise en la cuestión de China, siempre estuvo presente y nunca se fue, digamos, inexorablemente, aunque ahora las narrativas impulsen desde el lado occidental que se ha vuelto, siempre estuvo básicamente la cuestión tecnológica y el avance científico, estuvo del lado de China. Por eso a mí me llama siempre la atención de que las narrativas occidentales o estadounidenses, más que nada en este último tiempo, se enaltecen en la cuestión de la defensa de su seguridad por las cuestiones a través de la tecnología. Se cortó la última parte, pero coincido en lo que decís, Carlos. De hecho, hay una cuestión muy interesante. Si ustedes leen cualquier documento oficial de China, China generalmente no va a hablar de cuarta revolución industrial, como el proceso que estamos viviendo ahora. China va a hablar de una nueva ronda de la revolución científico-tecnológica, ¿no? O una nueva ronda de la revolución industrial. Porque China lo que dice es, la idea de la periodización de 4 revoluciones industriales, es una periodización occidental, es una periodización europea y norteamericana. Los europeos y los norteamericanos tuvieron 4 revoluciones industriales. China tuvo más que 4 revoluciones industriales, ¿no? De hecho, el libro de Giovanni Arrighi, Adam Smith en Pekín, lo trabaja en detalle. Cuando los británicos iniciaron su primera revolución industrial, China ya había desarrollado esos procesos de revolución productiva, ¿no? Entonces, China históricamente fue un estado fuertemente innovador, ¿no? En China la innovación siempre ocupó un rol central desde sus inicios como civilización. Por eso no es ilógico lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El proceso de innovación que está teniendo China hoy no es una excepción, es algo que es característico de la historia china. El tema es que, como tenemos la historia configurada, creemos que la innovación siempre vino del lado de Europa y de los Estados Unidos, cuando eso fue la excepción histórica. Así que bueno, nada, coincido con el argumento de Carlos. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias, Carlos. Vamos a una pregunta en el chat. Dice Josué Leonardo Torres Álvarez: ¿cómo se caracteriza hoy la relación entre el pueblo chino y el Partido Comunista en cuanto a la legitimidad del Partido Comunista chino? Bien, es interesante la pregunta, gracias, Josué. Para que se den una idea, China tiene, el Partido Comunista de China tiene 120 millones de afiliados, ¿no? Es el partido más grande del mundo. Estamos hablando de más de 1 de cada 14 chinos es miembro del Partido Comunista. El Partido Comunista de China tiene una legitimidad enorme al interior del pueblo chino, una legitimidad política y social. De hecho, no tiene más afiliados que 120, porque la afiliación al Partido Comunista no es un trámite administrativo, no es que uno vaya en una ficha, sino que requiere un proceso de exámenes, un periodo de prueba, requiere entrevistas, evaluación de antecedentes. Es muy complejo ser miembro del Partido Comunista de China. Ahora, yo creo que la legitimidad del Partido Comunista de China está dada por la eficiencia, ¿no? Por lo que el Partido Comunista de China ha hecho de China en tan solo 70 años, 75 años. Pensemos, yo les mencionaba así al pasar antes, en 1949, cuando el Partido Comunista de China hace la revolución, la esperanza de vida de un chino al nacer era de 35 años, ¿no? Hoy es de 79 años. Estamos hablando de que una persona que nació en 1949 tenía una esperanza de vida de 35 años y hoy está viviendo 79. Estamos hablando de que en China más del 90% de la población vivía en la más absoluta miseria y hoy es uno de los países más desarrollados del mundo, ¿no? Digamos, ¿cómo no va a tener legitimidad un partido que consiguió erradicar la pobreza extrema,
que consiguió semejante nivel de desarrollo en China, ¿no? El éxito del Partido Comunista de China, además, no es solo económico, aunque es en gran medida económico, pero lo que garantizó el Partido Comunista de China, y esto lo digo por las dimensiones que otorgan legitimidad, según la población china, es estabilidad. El Partido Comunista de China garantizó estabilidad, algo que la civilización china no tenía, por lo menos desde fines de 1700, principios de 1800, que no había estabilidad en China, ¿no? Ya sea por cuestiones internas, invasiones externas, crisis entre bandos gobernantes. China no había tenido estabilidad, la estabilidad que hoy tiene, y en gran medida la población le reconoce eso al Partido Comunista de China. Garantizar la estabilidad político y social, pero también garantizar el desarrollo económico, ¿no? Yo creo que por eso hay una legitimidad muy fuerte del partido, si uno sobre todo ve las encuestas, las estadísticas, de cómo la gente valora positivamente la gestión del Partido Comunista de China con su capacidad de reinventarse, ¿no? Porque el Partido Comunista de China ha demostrado una capacidad de adaptarse a los tiempos. No es el mismo Partido Comunista de China hoy del Partido Comunista de China que hizo la revolución en el 49. No es lo mismo la etapa maoísta que la etapa de Deng Xiaoping, de reforma y apertura económica, así como tampoco la etapa de Deng Xiaoping es la misma de hoy con Xi Jinping, ¿no? Yo creo que la población china reivindica esos logros del Partido Comunista y por eso tiene una fuerte legitimidad hoy. Muchas gracias, Sebastián, y gracias a Josué. Igual sigue abierto el espacio para las personas que quisieran intervenir, ya sea de manera escrita o a través del micrófono. Vamos a admitir aquí una persona. En lo que alguien se anima a participar, bueno, yo también voy a hacer ahí una pregunta hacia Sebastián, que justamente está hablando de la legitimación del Partido Comunista. Sebastián, ¿crees que aparte de esa eficiencia y esos logros que se han usado para legitimar el gobierno del Partido Comunista chino, y concuerdo que el Partido Comunista no es el mismo, ¿crees que se ha tenido que también recurrir a la reconciliación con los logros del maoísmo? Sabemos que también desde Occidente, pero también desde la misma China continental, pienso en Hong Kong, donde se produce historiográficamente mucha historia crítica hacia las fallas del maoísmo, por ejemplo, con la revolución cultural, con el gran salto adelante, ¿no? Que usualmente en Hong Kong es donde más se produce historiografía crítica hacia esos procesos. ¿Crees que actualmente China ha tenido o se ha introducido a un proceso de reconciliarse justamente con el maoísmo para contrarrestar estas críticas? Pienso que en la actualidad, por ejemplo, yo trabajé con chinos 2 años aproximadamente, estuve conviviendo con ellos, chinos cantoneses, y también me llevó mucho la curiosidad más que culto, la admiración hacia Mao, ¿no? Incluso en generaciones muy jóvenes, incluso en los hogares en los que visité, con una familia con la que tuve mucha amistad, la familia Wu, tenían fotos de Mao en su sala, ¿no? Entonces era interesante que lo único que me decían ellos que era el jefe de China, no era un culto, no era una devoción, sino una admiración hacia Mao. Entonces, ¿cómo ha hecho China para reconciliarse? Porque sabemos que Mao fue desplazado incluso en su momento, fue desplazado, incluso silenciado después de la Revolución Cultural. ¿Cómo se ha reconciliado también el Partido Comunista Chino para legitimar su gobierno rescatando a Mao, que es un fenómeno no nomás en China actualmente, sino también en Occidente, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, las generaciones jóvenes ubican quién es Mao. Sí, a ver, yo creo que hoy es una etapa interesante en la historia de China, porque yo coincido que hay una recuperación fuerte del pensamiento de Mao, en el sentido de una interpretación de las etapas de la historia, ¿no? De que cada una de las etapas de la historia fue necesaria para lo que vino después, ¿no? Está sintetizado en esta frase que yo mencionaba también al pasar, Mao nos puso de pie, porque sin revolución, sin las acciones y el pensamiento de Mao,
hubiese sido imposible poner de pie a China, ¿no? Eso es algo que yo cuando doy los seminarios de economía política en China, y cuando trabajamos la etapa de la reforma y la apertura con Deng Xiaoping, la etapa de reforma y la apertura se dio en un contexto internacional particular, pero a su vez con las bases que había sentado toda la etapa previa de Mao, ¿no? Es cierto que Deng Xiaoping y el núcleo gobernante de China durante la década de los 80 tuvo que de alguna manera poner en crisis algunas de las ortodoxias maoístas para impulsar la reforma y la apertura económica, pero también una cuestión interesante que pocas veces se dice, que es que esto yo lo mencionaba en la diapositiva, lo pasé rápido porque ya nos quedamos sin tiempo al final. Cuando Deng Xiaoping presenta la reforma y la apertura, lo hace sobre 4 principios fundamentales de la reforma y la apertura. La perseverancia en el camino socialista, es decir, el socialismo nunca está en duda con la reforma y la apertura, la perseverancia en la dictadura democrática popular, la perseverancia en la dirección del Partido Comunista de China y la perseverancia del marxismo-leninismo y del pensamiento de Mao. Ni siquiera en la reforma y la apertura se descarta completamente el pensamiento de Mao, aunque sí hay una mirada acerca de que se habían cometido algunas fallas durante la etapa del pensamiento de Mao, que vos las mencionaste, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el gran salto adelante y la revolución cultural. Eso yo creo que hoy está, con Xi Jinping, está mucho más matizado, ¿no? En Xi Jinping hay una idea de reivindicar digamos, completamente la historia de China, con el pensamiento maoísta y fundamentalmente, creo yo, con el confucianismo. El confucianismo fue muy denostado durante la primera etapa revolucionaria, ¿no? Durante el maoísmo, el confucianismo era sinónimo de atraso, de la China, de la vieja China, de la China imperial, de la China declive. Con Hu Jintao primero, pero fundamentalmente con Xi Jinping, hay una reivindicación del confucianismo y que se lo pondera casi como a filosofía de Estado. De hecho, cuando Hu Jintao inaugura los centros de enseñanza de lengua e idioma chino en el exterior, los denomina como institutos Confucio. Eso fue Hu Jintao, digamos, Confucio que había sido denostado durante la etapa del maoísmo. Yo creo que hay una idea de reconocer la historia de China con, digamos, y que cada uno de los sucesos que atravesó China fue necesario para llegar hacia donde está hoy, ¿no? Esta idea que se completa, Mao nos puso de pie, Deng nos hizo grandes, Xi Jinping nos hizo fuertes, ¿no? Muchas gracias. Ahí están ocurriendo, perdón, unas interferencias ahí con la red. Creo que es mía la red, porque yo soy el que está gestionando la llamada. Hay una disculpa. Vamos a seguir con las intervenciones textuales y directas. ¿Alguien quisiera intervenir con el micrófono antes de pasar a lo textual? ¿Alguien quisiera intervenir? Adelante, son bienvenidas sus cuestiones, sus dudas, sus comentarios. Acá, Brandon, perdona que te moleste. ¿Se me escucha? Sí, adelante, Carlos. No, mi pregunta es, digamos, si bien están los tres, como que Hu siempre queda como en el medio, valga la redundancia, entre el mandato del actual de Xi y de Deng. Digamos, ¿cuál fue el aporte, digamos, si es que hay un aporte, digamos, a nivel internacional de Hu, digamos? Porque siempre siento yo que se lo invisibiliza, digamos, pero para mí fue un aporte, digamos, en... Yo tengo un artículo, después lo voy a compartir, porque es muy interesante la pregunta de Carlos, y yo también me hice la misma pregunta hace unos años. Escribí un artículo que se llama Los aportes del pensamiento y la práctica de Jiang Zemin y Hu Jintao a la política contemporánea de China, ¿no? Porque está esta tesis que está sostenida por muchos autores de que China tuvo 3 grandes líderes, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping, ¿no? Pero muchas veces se omite el aporte
de Jiang Zemin y de Hu Jintao, ¿no? Y yo creo que ha sido fundamental en muchos aspectos, si bien es cierto, aparece en un escalón por debajo de los 3 grandes líderes que ha tenido China, pero yo creo que el aporte de Hu Jintao es fundamental, porque Hu Jintao elabora un nuevo diccionario para la política social de China, porque con Deng Xiaoping y con Jiang Zemin, el objetivo de China era crecer, lo que en China se denomina como agrandar el pastel, ¿no? La eficiencia de las políticas de desarrollo estaban dadas por el crecimiento del PBI. El PBI era el indicador del crecimiento económico. Eso tuvo resultados espectaculares, que son los que conocemos nosotros como las tasas chinas, ¿no? El crecimiento durante la década de los 90 y de los 80 a tasas del 10% promedio, ¿no? Llegando a crecer en algunos años al 15% anual. Es una bestialidad lo que China consiguió con la reforma y la apertura. Ahora, es cierto también que eso tuvo algunos contratiempos importantes, como por ejemplo un aumento de la desigualdad, se disparó el índice de Gini, por ejemplo, un desequilibrio en el desarrollo, porque todavía hoy nosotros hablamos de China, y en realidad hay 2 grandes Chinas, por lo menos. La China de la costa, que es la China del futuro, la China desarrollada, la China de las grandes urbes, y la China del interior, que es una China rural, que es una China mucho más pobre, podemos decir, o por lo menos con muchas más falencias. Y cuando hablamos de la China del interior, hablamos de que China es un país que tiene todavía el 35% de su población viviendo en el campo y del campo, ¿no? China tiene 400 millones de personas que viven en el campo, que no tienen el nivel de vida de un chino de Shanghai, de Beijing, de Shenzhen, de Hong Kong, ¿no? Ese desequilibrio que produjo que el PBI de China se concentre en la costa, pero a su vez que la población se concentre todavía más en la costa. Hubo una migración poblacional muy fuerte en China. También tuvo consecuencias ambientales fuertísimas, ¿no? O sea, China, la política de industrialización mediante un uso intensivo del carbón hizo desastres en las ciudades, ¿no? El tema del smog, por ejemplo, en las grandes ciudades, pero también la desertificación del suelo, la crisis hídrica, la contaminación de las napas, entre otras cuestiones, fueron productos de esta política de industrialización que priorizó el crecimiento económico por sobre todos los otros indicadores. Hu Jintao fue el primer presidente que dijo hay que crear una nueva, una concepción científica del desarrollo, ¿no? La idea de concepción científica del desarrollo, que es precursora a lo que Xi Jinping después va a hablar como nuevo concepto del desarrollo, es fundamental para entender la China de hoy, porque Hu Jintao dijo, bueno, ya está, llegó el momento de dejar de crecer al 10%, vamos a crecer al 4, al 5, al 6%, pero vamos a distribuir mejor, vamos a prestar más atención al ambiente, ¿no? Vamos a prestar más atención a los que, digamos, Deng Xiaoping tiene una frase muy famosa en la década de los 90 que es, algunos se enriquecerán primero, ¿no? En esta idea de que vamos a agrandar el pastel y que algunos se van a beneficiar un poco más. Hu Jintao dice, bueno, llegó el momento de prestar atención a los que no se enriquecieron primero, ¿no? Y además de esta concepción científica del desarrollo, Hu Jintao plantea la idea de la sociedad armoniosa, ¿no? Construir una sociedad armoniosa que dé respuesta a los grandes desequilibrios. Y por otro lado, en materia internacional, la idea de mundo armonioso, ¿no? La idea de mundo armonioso que empieza... ¿Qué dice Hu Jintao? China está teniendo cada vez más protagonismo a nivel internacional. Recordemos, en 2001, China ingresó a la Organización Mundial del Comercio. China empieza a ser un socio comercial importante de muchos países. Hu Jintao dice, a medida que China tenga más presencia internacional, aparecen las preocupaciones acerca de esta presencia de China. Entonces Hu Jintao desarrolla la teoría del primero denominada como ascenso pacífico y después rebautizada como de desarrollo pacífico, en donde dice China va a tener más protagonismo en los asuntos internacionales, pero lo va a hacer por la vía pacífica, no va a buscar la hegemonía, no va a buscar la confrontación, no va a buscar la intervención en asuntos internos de otros estados, ¿no? La concepción científica del desarrollo, la teoría de la sociedad armoniosa, del mundo armonioso, la teoría del desarrollo pacífico, creo son grandes aportes del pensamiento de Hu Jintao
a el desarrollo de la política china, que después van a ser retomados y profundizados por Xi Jinping. Muchas gracias, Sebastián. Vamos con una intervención que no está formulada a forma de pregunta, pero que si quisieras comentarla, adelante. Dice José Leonardo Torres Álvarez, quizá también ese confucianismo encuentra madurez con el socialismo del Partido Comunista y quizá eso explica mejor ese socialismo con características chinas. Yo creo que sí, yo creo que hay una mirada que es muy china en un punto, que yo incluso la miro un poco con envidia, siendo sincero, acá en este espacio colectivo, en relación a recuperar los elementos de la historia, ¿no? Porque la construcción de la historia, yo les decía al principio, es un hecho político, ¿no? Cada pueblo construye su historia en función de objetivos, ¿no? Y yo creo que desde el pensamiento occidental, sobre todo el pensamiento eurocéntrico colonial, hay una idea o un objetivo de destruir nuestras historias, de que nosotros reneguemos de nuestras historias nacionales, que nosotros neguemos nuestras historias nacionales. Porque si uno todo el tiempo está negando su historia, eso atenta contra la construcción de un proyecto de nación, de un proyecto de Estado. Si nosotros decimos, qué porquería nuestra historia, ¿no? O sea, qué mala que fue nuestra historia. En China hay una idea de que hay que traer los elementos positivos de la historia para reconstruir esta unidad nacional, no unidad nacional en el sentido contemporáneo, sino histórico. Esta idea de plantarse ante el mundo y decir, nosotros somos una civilización de 7.000 años de historia. Cuando ustedes dicen que estaban inventando la historia, nosotros ya éramos la potencia más desarrollada del mundo, ¿no? Entonces, en esa idea de construcción de la historia es fundamental recuperar el confucianismo, ¿no? Porque, por ejemplo, también le permite a Xi Jinping presentar la nueva ruta de la seda o la iniciativa de la Franja y la Ruta. Cuando Xi Jinping presenta allá por 2013 la iniciativa de la Franja y la Ruta, la hace recuperando la experiencia de la dinastía Han. Es decir, cuando China impulsó el comercio con el mundo prosperó. El mundo fue un lugar mejor. Cuando los pueblos intercambiaron mediante relaciones de igualdad y de beneficio mutuo, ¿no? Hay una idea de que esto que está haciendo China ahora ya lo hizo hace más de 2000 años. No está haciendo nada nuevo, ¿no? Obviamente con características distintas, pero yo creo que hay una idea de que para fortalecer el pensamiento chino, el socialismo con características chinas, es fundamental volver a traer toda esa experiencia del pasado adaptada al presente, ¿no? Por supuesto, no es el mismo confucianismo literal, en el sentido, por ejemplo, de las jerarquías confucianas. No es literalmente lo mismo, pero sí hay una idea, y que yo creo que esto tiene mucho que ver con la cinización del marxismo, ¿no? ¿Qué es la cinización del marxismo? Es adaptar el marxismo a las particularidades del pueblo chino, porque el pueblo chino, creo yo, y lo sostengo, tiene una herencia confuciana muy fuerte en sus prácticas cotidianas. El confucianismo ha calado mucho en el pensamiento. Muchos dicen que incluso ha ocupado un rol de religión. O sea, el pueblo chino no es un pueblo religioso, pero sí es un pueblo que tiene muchas creencias, y que tiene una ética y una moral que viene del confucianismo. Yo creo que la virtud del Partido Comunista de China es no renegar de esa historia, sino incorporarla para cinizar justamente ese pensamiento marxista. Muchas gracias, profesor Schulz. Vamos aquí con la intervención textual de Alan Jiménez. Dice, una charla muy interesante, la verdad que muy importante para este momento. Tengo una consulta, puede ser que la construcción de esta historia universal, entre comillas, europea, que deja desplazada a China, se debe a que se encontraba por fuera de su mundo de interés, porque generalmente ha pasado que esa historia universal nunca la incorpora, o si lo hace es algo mínimo y solo aparece directamente con Mao y la revolución. Una disculpa por mi pregunta amplia, espero que se haya entendido, dice Alan. Bueno, Alan, muchas gracias. Yo coincido en un punto, porque, es cierto que Europa, digamos, Europa construye una historia que le es funcional a sus propios objetivos y que tiene que ver con una realidad histórica del pensamiento europeo y de la realidad europea, fuertemente conflictiva y muy atravesada. Incluso en el pensamiento europeo, que después toma forma de pensamiento universal,
tiene mucha más preponderancia, por ejemplo, la historia del norte africano o la historia de Persia, por ejemplo, ¿no? De Oriente Medio, y la historia de los otomanos o de los rusos, que la propia historia china, porque era un poco lo que atravesó el desarrollo de los estados nacionales europeos y las disputas inmediatas de los estados europeos. Eso un poco contrasta con la importancia comercial que siempre tuvo China para Europa, ¿no? Los europeos se abalanzaban hacia los mercaderes chinos para buscar las mercaderías que vengan de China, porque además China le dio a Europa, como decía antes, ¿no? La imprenta. Incluso muchos señalan que la máquina a vapor de los ingleses son herramientas que los ingleses toman de China, por no decir la pólvora, que los chinos la usaban para jugar, para tirar fuegos artificiales, y los europeos agarraron y usaron eso para hacer armas de fuego. Yo creo que Europa necesita construir una historia en donde Europa misma es el centro del mundo para después iniciar su proceso de conquista, ¿no? Y hacerle creer a los pueblos del mundo que Europa es la cuna de la civilización. Yo creo que hay mucho de lo que vos decís, Alan, en relación al rol que ocupó China en la historia europea, pero también es intencional, digamos, hay una idea de borrar todo lo que pasa, porque acá estamos hablando de China, pero en la India pasaban muchas cosas también. Si uno reconstruye la historia de Asia Occidental, ¿no? La historia de los musulmanes, de los persas, de los árabes, es riquísima la historia y también contribuye a poner en tela de juicio esta idea de que Europa es el centro de la civilización. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a ir cerrando las intervenciones textuales. Bueno, tenemos otra acá de este lado. Una de Josué Leonardo, también formulada de manera de comentario, dice: la era de Xi Jinping la denominan el desarrollo de alta calidad. Me llama la atención que las derechas de Latinoamérica sostienen algunos valores como la productividad, la eficiencia y la coordinación como propios, pero en China es el Partido Comunista el que lo hace, y por supuesto un balance sano con el desarrollo social, humano y ambiental. Cada centímetro de China está planificado científicamente, dice. Bueno, tal cual, coincido que esa quizás es una de las grandes diferencias entre el modelo económico chino y los modelos económicos occidentales. Esto lo trabajan muchos autores chinos. Hay una colección de Claxo que se llama Las 6 dimensiones de la modernización china, que están muy buenas en este sentido, pero también hay otros autores que trabajan temas más económicos que también lo desarrollan. El gran tema es, a ver, en China hay un modelo en donde hay trabajo asalariado y por ende hay plusvalía, ¿no? El tema es, ¿quién se apropia de la plusvalía y qué hace con esa plusvalía? Porque en los modelos capitalistas occidentales, la plusvalía es apropiada por las grandes corporaciones económicas en beneficio de su lucro privado, ¿no? Y de la ganancia privada, y el Estado actúa como gendarme de esos procesos y como garante de esos procesos de extracción privada de la plusvalía y de la masificación de la explotación, ¿no? Porque hoy lo que estamos viendo es una hiperexplotación del trabajo que se disfraza de búsqueda de productividad, de eficiencia, ¿no? Esa es cuando en Occidente hablan de productividad y eficiencia, están hablando de hiperexplotación del trabajo, de cómo le sacan más plusvalía al trabajador porque ya no se le puede sacar más, ¿no? En esta idea de el aumento de la plusvalía absoluta y relativa de la que hablaba Marx. Hoy tenemos procesos simultáneos de expansión de plusvalía absoluta y relativa al mismo tiempo, ¿no? O sea, te hacen trabajar más horas y además te hacen trabajar más rápido para cada vez extraerte más plusvalía. En China, la extracción de la plusvalía es usada en pos del beneficio común, ¿no? De lo que en China se denomina como la prosperidad común. En esto que vos mencionabas, Josué, de el desarrollo social, el desarrollo humano, el desarrollo ambiental, el desarrollo espiritual. Creo que esa quizás es una de las grandes diferencias del modelo chino con los modelos occidentales. Muchas gracias. Y vamos cerrando con estas dos últimas intervenciones. Dice Mónica Isabel Videla: en Argentina hay una intención de olvidar la historia, y eso es una cuestión impulsada por el eurocentrismo y los imperios occidentales. Yo fui pensando a medida que escuchaba en hechos trascendentales y olvidados como la
reforma universitaria del 18 o anteriores, incluso como mencionaste de la vuelta de obligado o en 1944 con la aparición del peronismo. Sí, tal cual. Digo, yo creo que, por lo menos en mi experiencia personal, y eso es un poco lo que yo intento quizás transmitir, estudiar a China me sirvió para repensar nuestra propia historia, ¿no? Una historia que nosotros nos la contaron de una manera y que es mucho más compleja, ¿no? O sea, si uno piensa que la historia de su nación tiene 200 años, es muy chico eso, y no es cierto, no es cierto. La historia argentina, nosotros festejamos el primer gobierno patrio en 1810, ¿no? Y esa es algo así como la línea de corte entre Argentina y lo que era antes. Es una línea de corte muy arbitraria, porque el nombre Argentina aparece recién en 1853 con la Constitución. Antes éramos otra cosa, entre 1810 y 1853. Éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ya ahí hay una arbitrariedad. Es esa misma arbitrariedad que ponemos el corte en 1810, porque había colonos, gauchos, criollos, que eran parte de nuestro territorio antes, como también había poblaciones originarias, que también, digamos, es necesario recomponernos y reivindicarnos y reconstruirnos como Argentina, ¿no? Es esta idea que plantea China de un Estado multiétnico, ¿no? China, uno cuando habla de China generalmente se refiere al chino promedio, al chino estándar, al chino Han, ¿no? La que nuestra ministra de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores del gobierno de Milei, Diana Mondino, dijo, los chinitos son todos iguales, ¿no? Esa es la idea de China, pero en China hay 55 etnias más, que también son chinos, ¿no? Hay chinos mongoles, hay chinos manchúes, hay chinos tibetanos, hay chinos uigures, hay otros conjuntos de chinos, ¿no? Nosotros también tenemos que poder sanar esa relación entre pueblos originarios y Estado nacional, que muchos otros países la pudieron sanar, por ejemplo Bolivia, construyendo un Estado plurinacional, y aquí en Argentina se hizo más difícil. Me voy de tema, pero me pareció interesante el comentario de Mónica para hacer ese comentario. Muchas gracias. Y ya como última pregunta, yo sé que ya se animaron al último momento muchos y dejaron ahí sus dudas. Para ir cerrando y no abusar del tiempo del profesor Sebastián, vamos a leer la última pregunta. Ignacio Valentín Acosta dice, hola, buenas noches, la charla fue y es sumamente enriquecedora, gracias a todos. En este plano de conciencia histórica y la cintura, entre comillas, ¿qué alardean los chinos respecto a resignificarla en el presente? Pregunta, ¿por qué considera que sucede desde Occidente? ¿Sospechas sobre esta operación? Entre paréntesis, que yo al menos considero knife, no sé a qué se refiere. No termino de entender la pregunta de Ignacio. ¿Por qué considera que sucede de Occidente? Sospecha sobre esta operación. No entiendo. No sé si Ignacio querés prender el micrófono y explicarla mejor, pero no, así como está formulada no termino de entenderla. Ok. Bueno, lo que... sí. Adelante, Ignacio. Ahí está. Gracias, Ignacio. Sí. Sí. Hola. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. Bien. Mi pregunta iba más por el lado de cuando China resignifica justamente sus hechos históricos, sus hitos históricos y los encausa en el presente, ¿por qué surge o desde qué lado surge la sospecha de este hecho de resignificación histórica en el presente del lado de, bueno, esto está mal o esto es una operación propagandística, esto es un mal uso de la historia de China por parte de los chinos, porque intentan, no sé, encubrir cierta operación mediante la apelación a la historia, iba más por ese lado. Yo creo que es interesante, Ignacio, la pregunta. Retomo algo que a mí siempre también me gusta traer en las charlas, sobre todo cuando hablamos de estos temas. Hay una frase que a mí me encanta porque me parece que es muy expresiva del pensamiento occidental y europeo. Es una frase que dijo Napoleón
allá por el 1805, 1806, que ya en algunos círculos ya es una frase de sentido común un poco, que es dejad que China duerma, porque cuando China despierte el mundo temblará, ¿no? La dijo Napoleón hace más de 200 años. Yo creo que esa frase, ¿no? Dejar esta idea de ojo con los chinos, porque cuando se despierten cagamos, ¿no? Dicho mal y pronto, o esta idea de, esta frase que si los chinos saltan todos juntos, el mundo se mueve, ¿no? Esta idea de cuidado con los chinos, de que dejémoslo tranquilo, porque cuando se despierten algo van a hacer, ¿no? Habla de la percepción que hay en Occidente acerca de la cuestión china, ¿no? Que en realidad no es solo China, ¿no? Es la percepción con todo lo diferente, ¿no? Hay una idea de incomodidad acerca de lo diferente. El tema que es particular con China, por el rol que ha tenido China en la historia de la humanidad, y por el rol, y digamos, yo creo que esta frase trasciende hasta nuestros días, por el rol que está teniendo China en el tablero internacional. En general, debido a nuestra matriz de pensamiento occidental, que creemos que Occidente es el centro del mundo y que Occidente, esto leí un artículo hace unos días de Acharya, que él discute esta idea de que la libertad, la democracia, la igualdad nacen en Occidente como ideas filosóficas. Él dice, es mentira que nacen en Occidente. Estas ideas ya estaban presentes en Persia, en la India, en China. Son ideas que Occidente retoma de otro lado, pero no las inventa Occidente. El tema es que si China despierta, se cae la mentira de Occidente. Yo creo que por eso hay una desconfianza hacia lo chino, que por lo menos acá en Argentina lo vemos mucho, sobre todo con el gobierno que tenemos hoy en día y cómo el gobierno intenta instalar que China es un peligro, ¿no? Es un peligro por el hecho de ser distinto, por el hecho de ser además tan distinto a nosotros, en todo sentido, porque también cuando yo doy un seminario aquí en La Plata de posgrado sobre la relación entre China y América Latina, lo primero que muestro es el mapa que muestra que hay exactamente al otro lado del mundo de nuestros países, ¿no? Y exactamente al otro lado del mundo de Argentina está China. Estamos exactamente al otro lado del mundo y esa distancia geográfica también se transforma en una distancia cultural, digamos, también porque las relaciones culturales fueron mucho más tardías. Pero esta mirada de Napoleón de ojo con los chinos, porque cuando se despierte el mundo va a temblar, yo creo que representa el miedo que tiene Occidente y el prejuicio que tiene Occidente, ¿no? Hay un pensador que yo también me gusta reivindicar mucho, que es Edward Said, que habló de orientalismo, ¿no? Nosotros estereotipamos a China, la estereotipamos y al crear el estereotipo del oriental, también lo prejuzgamos, ¿no? El oriental como el distinto al occidental, ¿no? Entonces es un peligro al prejuzgarlo y al construir esa prenoción. Yo creo que muchas de esas cosas que vos decís, Ignacio, vienen de esa mirada construida no de hoy, sino de hace más de cientos de años acerca de lo que es China y de lo que representa para Occidente. Muchas gracias al profesor Sebastián Schulz por haber aceptado la invitación de hoy. Muchas gracias por la interesantísima charla que nos brindó en la red. Gracias a los participantes, gracias a los comentaristas, gracias a Liguel Valcarlos y en nombre de la Red Hispanoamericana de Estudios Regionales de Asia, del equipo de coordinación, como también de los miembros de investigadores, algunos de ellos aquí presentes en la charla. Le agradecemos a Sebastián por haber aceptado la invitación a este ciclo de charlas sobre Asia y África Antigua. Esperemos que en el futuro esté aquí con nosotros. Es bienvenido siempre cuando quiera en las actividades que se desarrollan en la red. Igual si le gustaría, profesor, compartirle al público a alguna de sus redes sociales académicas, o algún lugar donde podamos leerle, podamos seguir su trabajo. Sí, por supuesto, en X, generalmente Sebastián Schulz, pueden buscarme en X o en Instagram, en LinkedIn también, ahí pueden encontrarme como Sebastián Schulz. Muchas gracias. Entonces, hay que estar preguntando por la asistencia, me parece, creo. Ok, la asistencia, no, disculpa, muchas gracias.
vamos a mandarles un correo electrónico. Hubo un error con el formulario, entonces les vamos a enviar el formulario por correo electrónico ahorita en máximo media hora, en lo que se reformula el archivo y se los hacemos llegar y ya ahí llenan su asistencia. Gracias también a Saúl, que nos estuvo ayudando con la grabación, que se va a estar cargando también en nuestra cuenta de YouTube de la Herrera. Muchas gracias, profesor. Sin más, pues le agradecemos por su tiempo. Y gracias a todas y a todos también que estuvieron presentes en la charla de hoy. Damos por finalizada este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos, le haremos llegar su reconocimiento, su constancia al finalizar el ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias.